Recording in progress. Amén. Bueno, la predicación de hoy lleva por título Pacto de Redención. Ya hemos leído nuestro texto bíblico ahí en Juan, capítulo 10, versos del 17 al 18. Y bueno, ya vamos avanzando en nuestra profundización de los pactos bíblicos. Y a modo de repaso, vuelvo a citar a Andrew Kubenhoven, que dice: la doctrina del pacto es el hilo de oro que hilvana la Biblia completa en una sola y consistente revelación de Dios, el cual reveló de forma suprema su gracia salvadora en su Hijo, la cabeza y el mediador del pacto. La teología del pacto lo que hace es ayudarnos a mirar a Cristo como el centro de la historia bíblica, no a una nación, no a un hombre, sino a Cristo. Y al ver a Cristo siendo el centro, el fundamento de las Escrituras, no queremos lograr que solo nuestro intelecto crezca, sino que al contemplar a Jesús, al ver esta maravillosa historia, podamos amar más a Dios con todo nuestro corazón, alma, espíritu, mente y fuerzas. Ya vimos el domingo pasado el pacto de obras y a modo de repaso les quiero mostrar la siguiente tabla que extraje del libro Introducción a la Teología del Pacto. Hablamos del pacto de obras. Las partes son Dios y Adán representando al mundo entero, la condición, obediencia personal y perfecta, la promesa, vida eterna, la maldición, muerte eterna, el sacramento o señal, el árbol de la vida. Estuvimos profundizando Romanos, capítulo 5, versos del 17 al 21, y vimos que Adán fracasó en la condición del pacto de obras que Dios le puso, y eso trajo la muerte a todos nosotros. Y todos los que están sin Cristo están muertos en sus delitos y pecados. Sin embargo, siglos más tarde, Cristo vino y Dios abrió una vez más la condición del pacto de obras para que Cristo la enfrentara. Y sabemos que a diferencia de Adán, Cristo vivió una vida perfecta. Fue tentado en todo, pero sin pecado, para que todo aquel que cree en Él sea hecho justo delante del Padre. Cristo, como dice Colosenses 2:14, anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Había un documento que decía que nosotros habíamos quebrantado el pacto de obras y que estábamos siendo representados por Adán. Sin embargo, Cristo anuló eso para todos nosotros y hoy estamos revestidos de la justicia de Cristo. ¿Se dan cuenta, hermanos, cómo el profundizar los pactos de Dios nos lleva a entender mejor lo que Cristo ha hecho por nosotros? Esto sin duda nos debe llevar a vivir una vida para su gloria. Y ahora tenemos lo que se denomina pacto de redención, que es el pacto que está relacionado directamente con el plan eterno de Dios, porque recuerda que el Dios de las Escrituras no improvisa. Cuando Adán fracasó, Dios no se tomó la cabeza diciendo ¿qué hago ahora? No, el yo soy el que soy no es como nosotros. Su plan estaba listo desde la eternidad hasta la eternidad. Cuando Adán quebró el pacto, Cristo no apareció como la segunda opción de Dios para redimir a su pueblo, sino que Cristo desde la eternidad siempre fue el plan de Dios. Por esto necesitamos profundizar esta verdad y cómo el ver este pacto puede exhortarnos y consolarnos en nuestro día a día. Acompáñame, por favor, hermano, a Juan 10, del 17 al 18. Quiero volver a leer estos dos textos. Dice así: por eso me ama el Padre. Cristo está hablando ahí. Porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita,
sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vamos a entrar a nuestro primer punto. El Padre hizo un pacto con Cristo. Si ustedes se dan cuenta, nuestro texto base de hoy, Cristo dice, este mandamiento recibí de mi Padre. Aquí claramente nos vemos obligados a hacer una pregunta. ¿Cuándo Cristo recibió ese mandamiento? Podríamos decir, bueno, luego de que Adán fracasó, el Padre comenzó a pensar qué hacer para salvar al hombre, buscó en el cielo, en la tierra, a ver si alguien estaba disponible que pudiera salvar a su pueblo, y al no encontrar a nadie, le dice a su hijo, ve a salvar a mi pueblo. O bueno, luego del diluvio, cuando el arca se posó en aquel monte y Dios puso su arco en las nubes, Dios comenzó a idear un plan de salvación para los pecadores que tendría a su Hijo como el centro. No, hermanos, el mandamiento que Cristo recibió de su Padre lo recibió en la eternidad. Es decir, antes del tiempo, antes de la creación de este mundo, antes de que un ser viviente existiera en este planeta. Esto está muy relacionado con la doctrina de la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre han sido Dios. Es decir, aunque en el pacto de redención hay un enfoque en el Padre y el Hijo, esto no significa que el Espíritu Santo no es parte de este pacto. Este pacto también es de carácter trinitario porque el Padre da la misión al Hijo, el Hijo ejecuta la misión y el Espíritu aplica la salvación en los salvados, en los redimidos. Por esto el Hijo no se enteró del plan del Padre cuando ya era lo suficientemente maduro en su humanidad, sino que Él recibió el mandamiento del Padre antes de la creación del mundo, y si ustedes se dan cuenta, lo que siempre Jesús decía era que Él venía a hacer la voluntad del Padre. Acompáñenme a Juan 3:17 y mientras leemos Juan 3:17 le pido a mi hermano Mauricio que pueda leer Juan 6:38. ¿Ya? Yo le voy a dar lectura a Juan 3:17 por mientras mi hermano Mauricio se prepara con Juan 6:38. Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Jesús siempre está diciendo, yo no he venido por mi propia cuenta, es el Padre quien me ha enviado. Él en su vida en la tierra, Él siempre está diciendo eso. Ahora leemos Juan 6:38. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Amén. Cuando Cristo dice estas cosas, en ningún momento se está colocando por debajo del Padre y está diciendo, bueno Padre, lo haré contra mi voluntad, sino que hay un total acuerdo entre el Padre y el Hijo. Tanto así que muchas veces el Hijo dice, como dice Juan 4:34, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Qué le dijo Jesús a sus padres cuando era un niño y lo encontraron en el templo? En los negocios de mi Padre me conviene estar. Para Jesús, hacer la voluntad del Padre era su delicia. Cristo como nadie vivió lo que los salmistas decían ahí, por ejemplo en el Salmo 48, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Por eso nuestro texto central dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla
a tomar. El pacto de redención es un pacto entre el Padre y el Hijo hecho antes de todos los siglos. Ellos son las partes de este pacto. Y el Padre da un mandamiento a su Hijo que vemos en los textos. El Padre le dijo al Hijo, Hijo, tú tienes poder para tomar, para poner tu vida y para volverla a tomar. Es decir, el Padre le da una misión al Hijo, una obra que hacer, dar su vida y volverla y volver a tomar su vida, morir en una cruz y resucitar. Y esta misión tiene un objetivo. Hay un propósito que está en el verso 15, arriba de nuestro verso central. Y el Señor Jesús dice, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Es decir, el Padre en su pacto con el Hijo le da la misión de venir al mundo a dar su vida por las ovejas, por su pueblo y luego resucitar. Juan 6:39. Escuchen lo que nos dice. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Aquí se nos va ampliando un poco el pacto de redención, porque el Padre le iba a dar ovejas a Cristo y Cristo tendría que dar su vida por ellas, lo que garantizaría la salvación de esas ovejas. Esa es entonces la condición del pacto de redención, la misión que el Padre le dio a Jesús. Y así como en los pactos bíblicos vemos que hay condiciones, que hay promesas, llegamos a nuestro punto 2. El Padre hizo promesas a Cristo. Si ustedes se dan cuenta, el verso 18 nos dice, nadie me la quita, nadie me quita mi vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Esto nos comunica que Cristo vino de forma voluntaria a vivir, morir y resucitar por nosotros. A pesar de que nosotros podemos ver que los judíos y los romanos lo llevaron a la cruz, fue su entrega voluntaria lo que lo llevó a esa muerte. Que nos dice Filipenses capítulo 2, versos del 6 al 8. Bueno, Filipenses 2 del 6 al 8 dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. R.C. Sproul dice, el punto del pacto de redención es que el Hijo vino voluntariamente. El Padre no lo obliga para que renuncie a su gloria y sea sometido a la humillación. Más bien, Él voluntariamente se despojó a sí mismo. El Padre no despojó al Hijo de su gloria eterna, sino que el Hijo aceptó dejarla de lado temporalmente por el bien de nuestra salvación. Recuerdo que cuando era niño y mi mamá me obligaba muchas veces a hacer cosas buenas, disculparme con alguien, pedir perdón, devolver lo que no era mío. Yo lo hacía a regañadientes, pero entre el Padre y el Hijo no hubo ese tipo de relación, sino como ya hemos dicho, en la Trinidad nunca han habido desacuerdos ni disputas de gloria u honor. Es así entonces, como el Hijo se humilla a sí mismo, nadie le quita la vida, sino que Él mismo entrega su vida, y en este punto necesitamos acudir al relato del Evangelio ahí en Isaías 53. El verso 7 de Isaías 53 dice así, angustiado él y afligido,
no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dice el texto, ¿le cerraron la boca? No. ¿Por qué el texto enfatiza tanto que no abrió su boca? Porque el Verbo hecho carne, que creó todo con el poder de su palabra, teniendo el poder para abrir su boca y exterminar a quienes lo hirieron, y para llamar a una legión de ángeles en su ayuda, no lo hizo. Porque como un cordero manso y humilde que se entrega con toda su voluntad, vivió una vida de sufrimientos y tentaciones, experimentando los males de la naturaleza caída, sin tener lugar donde recostar su cabeza, sin tener una barca, un pollino propio que montar, una casa propia donde celebrar la Pascua. El que era verdaderamente Dios y verdaderamente hombre fue llevado al Gólgota, al lugar de la calavera donde derramó hasta la última gota de su sangre. Hermanos, Cristo hizo todo esto porque Él no podía quebrar el pacto que había hecho con el Padre, porque Él sabía la misión que el Padre le había encomendado. ¿Has visto esas películas basadas en hechos reales, donde personas hacen las acciones más peligrosas para rescatar a rehenes o personas que están en prisiones en lugares recónditos del mundo? Los protagonistas se preparan y hacen todo lo posible para rescatar a las personas que sufren y así terminar la película con una emotiva escena de rescate y liberación. Así también en la historia de redención. Cristo haría todo lo que la misión del Padre requería, cumpliría todas las condiciones del pacto para rescatarnos. Cristo tenía que venir a ser como nosotros, de carne y hueso, porque sus ovejas que necesitaban salvación no iban a ser salvadas por un ángel u otra criatura, sino solamente por el Hijo de Dios. Hay un relato clave aquí en Juan 18, versos del 3 al 9, donde nos narra el momento en el cual Jesús fue arrestado. Y dice así: Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Jesús, al conocer el plan eterno, él sabía que debía dejarse arrestar, impedir que arresten a sus discípulos, para que se cumpliese aquello que había dicho: de los que me diste, no perdí ninguno. Jesús impidió el arresto de los discípulos aquella noche porque ellos serían quienes predicarían el Evangelio. Ellos eran parte del plan eterno de Dios, porque el pacto del Padre con Cristo no solo incluye una condición, sino también promesas. Y aquí seguimos leyendo el relato de Isaías 53. Isaías 53, 9. Dice así: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada.
verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El texto 10 dice, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Esto no es otra cosa que Cristo pagando la deuda eterna de nuestros pecados, que era parte de la misión de Jesús, parte de la condición que el Padre le había puesto. Si Cristo no hubiera pagado la deuda de nuestros pecados, entonces la deuda eterna que Adán nos traspasó y que por nuestro propio pecado la adquirimos, esa deuda hubiese seguido ahí. Pero no, el Padre ya de antemano había determinado que el Hijo cargaría con todas las maldiciones de su pueblo, llevándolo a la muerte, pero prometiendo la resurrección. Por eso el texto dice, el texto sigue diciendo que Cristo vería linaje y viviría por largos días. El verso 11 también dice, por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Aquí vemos cómo en el pacto de redención Cristo debía cumplir con la condición del pacto de obras, es decir, pasar nuevamente por la prueba de obediencia personal y perfecta, para que por las obras de Cristo, por la vida perfecta de Cristo, su pueblo, sus ovejas, fueran convertidas en justas a los ojos de Dios. El verso 12 también dice, por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Para entender esta promesa, para entender esta parte de Isaías 53:12, necesitamos leer obligatoriamente Filipenses capítulo 2, versos del 8 al 11. Filipenses capítulo 2, versos del 8 al 11. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Si el Padre le dijo a Jesús, da tu vida por tus ovejas y serás resucitado, eso incluía la promesa de la exaltación. Por eso estos textos dicen que el Padre le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble ante él y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y si nosotros volvemos a leer nuestro verso central, el verso 17 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Antes de la creación ya existía una perfecta unidad entre las tres personas de la Trinidad. Aquí Cristo habla de eso y dice, por eso me ama el Padre. Es decir, si el Padre y yo somos uno, es porque en nosotros hay un acuerdo inquebrantable basado en un amor eterno. Y a pesar de todas las tentaciones que Cristo enfrentó, Él fue obediente a ese pacto eterno, y la obediencia de Él estaba resguardada por el respaldo de las promesas del Padre. Hebreos 12:2 dice que Jesús sufrió la cruz debido al gozo que le esperaba. En ningún momento el Hijo tiene alguna duda, ¿acaso el Padre cumplirá o no con sus promesas? Por eso leemos la hermosa oración del Hijo al Padre en Juan 17, del 1 al 3.
Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo. En otras palabras, Padre, ha llegado la hora del cumplimiento de tus promesas, porque eso es lo que tú has prometido al Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Charles Hodge, en su Teología Sistemática, en el volumen 2, enumera las promesas que el Padre hizo al Hijo. Yo las he parafraseado y aquí he listo las promesas a modo de repaso y exhortación de lo que hemos hablado. Promesa 1. El Padre le daría a Jesús un cuerpo como el de Adán, pero sin pecado ni contaminación, para cumplir la misión. Promesa 2. El Padre le daría a Jesús el Espíritu para fortalecer su humanidad. Promesa 3. El Padre estaría con el Hijo en todo momento, y en las horas más difíciles lo sustentaría para darle la victoria sobre Satanás. Promesa 4. El Padre resucitaría al Hijo, no lo dejaría bajo el poder de la muerte. Y quiero que escuches con detención estas otras 4 promesas. El Padre sentaría al Hijo a su diestra para que sea cabeza de la Iglesia, y tendría el Espíritu Santo para enviar a quien Él quisiera, para renovar sus corazones, para darles satisfacción y consuelo, y para calificarlos para el servicio en su reino. Te pregunto, querido hermano, ¿has recibido el Espíritu Santo en tu vida? ¿Jesús te ha enviado el Espíritu Santo a tu corazón? Esto nos lleva a la otra promesa. El Padre le daría a Jesús ovejas que irían a Él y serían por Él guardadas, de manera que ninguno de ellos se perdería. Te pregunto, querido hermano, ¿eres una oveja de Jesús? ¿Te ha llamado Jesús a su rebaño? ¿Estás seguro de eso? Otra promesa. El Padre prometió al Hijo que una multitud que nadie puede contar sería redimida, y que finalmente el reino del Mesías abarcaría todas las naciones de la tierra. ¿Te recuerdan las palabras que fueron dichas a Abraham en Génesis 12? Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Eres tú parte de esa gran familia de Dios? ¿Eres parte, hermano, de esa familia de Dios? ¿Eres parte del pueblo de Dios? ¿Estás seguro de eso? Y la última promesa. El Padre le prometió a su Hijo que por medio de Él y en su iglesia redimida se haría la más sublime manifestación de las perfecciones divinas a todos los órdenes de santas inteligencias por toda la eternidad. Es como si el Padre le estuviera diciendo al Hijo: Hijo, llegará un día donde estará congregada aquella multitud incontable de creyentes de todas las familias de la tierra, justificadas, santificadas, compradas con tu sangre, selladas con el Espíritu, de acuerdo a nuestro pacto eterno. Aquel día, Hijo, verás el fruto de la aflicción de tu alma y quedarás satisfecho. Llegará aquel día, hermanos, donde el Hijo verá la obra final de sus sufrimientos, donde nosotros estaremos ahí en medio de esa congregación incontable de millares que alaban el nombre del Señor. Ahí el Hijo verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¿Sabes por qué Pablo pregunta en Romanos 8, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Porque las ovejas de Dios no están seguras en lo que ellas pueden hacer o en el amor que han prometido a su Dios, sino que cada oveja de Dios está segura
por lo que Dios le ha prometido al Hijo. En primera instancia, hermanos, nuestra salvación descansa en las promesas del Padre al Hijo. Y el Hijo, al haber cumplido con la misión encomendada por el Padre, entonces todas esas promesas para ti y para mí son una esperanza bendita y segura. No hay que dudar, no hay que temer, independiente de la situación en la que podamos pasar, aún en el momento de más incertidumbre, el creyente puede mantenerse en pie, porque el Padre ha hecho promesas al Hijo, y el Hijo ha cumplido con todas las condiciones que el Padre estableció en su pacto de redención. ¿Por qué crees que nuestros hermanos que sufren persecución, que quizás no se congregan como nosotros el día domingo, porque pueden morir, lo siguen haciendo? ¿Por qué crees que en los países donde hay persecución, donde confesar a Cristo es un delito que te puede llevar a la muerte, lo siguen haciendo? Porque las promesas que el Padre le hizo al Hijo son certeras. Y el Hijo cumplió con lo que el Padre había encomendado al Hijo. Quiero leer una porción de la Escritura aquí en Primera de Pedro, porque de esta forma vamos a llegar a una exhortación clara de lo que el Señor quiere decirnos en esta mañana. Primera de Pedro capítulo 1, versos del 17 al 21. Esto es algo que debe mover nuestro corazón, que debe golpear nuestro corazón, la situación en la que estemos viviendo. Debe llamarnos la atención el Señor por medio de su palabra. Primera de Pedro capítulo 1, versos del 17 al 21 dice: y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Hermanos, nosotros nos fuimos rescatados por un precio material. Nos fuimos rescatados por grandes toneladas de oro o por grandes toneladas de plata, sino que el verso 19 dice: sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. El pacto de redención, hermanos. El Cordero ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado en los postreros tiempos por amor de nosotros, y mediante el cual creéis en Dios, que le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Te pregunto, querido hermano, ¿cómo te estás conduciendo hoy delante de Dios? ¿Buscas la santidad? ¿Buscas honrar a Dios en cada aspecto de tu vida? ¿Cuánto valor tiene para ti la sangre de Cristo? ¿Cuánto te importa que Cristo haya llevado a cabo la misión más humillante y vergonzosa a tu favor? Dime cuánto tiempo pasas con Dios y te diré cuánto valor tiene el Evangelio para ti. Dime cuánto arde la llama de amor por Dios en tu corazón y te diré dónde está tu tesoro. Querida iglesia, el pacto de obras, el pacto de redención, entender esto y profundizarlo nos tiene que llevar de vuelta a la cruz, de rodillas ante el Señor. Porque en la mente de Dios el Cordero estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Cuando Abraham llevó a su hijo Isaac al monte Moriah, Abraham por la fe entendió que Dios iba a proveer el Cordero para el sacrificio. El Cordero de Dios, que en nuestros textos centrales se nos muestra como el pastor que da su vida por las ovejas, que obedece, que cumple con la condición del pacto eterno de Dios. ¿Sabes para qué? Para que todos los que crean en Él no tengan que pagar ningún precio, sino como Abraham,
crean y sean justificados, crean y sean sacudidos por la gracia irresistible del Padre y comiencen a andar en una relación de pacto con Dios, no pacto de obras, ni en el pacto de redención, sino en el pacto que se deriva del pacto de redención, el pacto de gracia, que es lo que veremos el próximo domingo. Y quiero leer estos últimos 2 versículos, porque esto es la esperanza. Si tú hoy día sientes que tu amor por Dios es pobre, si tú hoy día sientes que tu tiempo con Dios es nada, es insignificante, Dios te tiene que dar la fuerza para sacar el tiempo para estar con el Señor, para leer su palabra, para tener intimidad con el Señor. Hebreos 13 del 20 al 21, por favor, todos vayan a ese texto. Hebreos 13 del 20 al 21. Porque aquí tenemos un resumen claro del pacto de redención y un resumen de cómo el Señor va a obrar en nosotros para que hagamos su voluntad. Y el Dios de paz, que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, os haga aptos en toda buena obra para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a orar al Señor.